Amén y amén. Hablamos nuestras Biblias en Romanos 3:23. El título de la enseñanza de hoy, el Señor nos ha regalado, y le pido al Padre Celestial en el nombre de Jesús que sea solamente Él hablando a través de mí, que sea con su Santo Espíritu tomando el control de mis pensamientos, el control de mis emociones, que sea el Señor hablando no solamente a mí, sino a todos y cada uno de nosotros. El título de la enseñanza se llama El pecado y su naturaleza, de Romanos 3:23. Si están ahí, me dicen amén. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es un mensaje que el Señor me regaló hace ya bastante tiempo. Pueden sentarse, y es importante que lo tengamos en cuenta, que veamos cuán peligroso es permitir que el pecado controle nuestras vidas. Este es un mensaje que seguramente me llevará a dos enseñanzas, pero le pido al Señor que, así como este mensaje ha hablado a mi vida, hable a la vida de cada uno de nosotros, que veamos el peligro que hay, dejarnos llevar por las cosas del mundo, por los deseos de nuestra carne, dejarnos llevar por lo que Satanás quiere hacer con nosotros, como dice su palabra. Él viene solamente a robar, a hurtar y a destruir. Entonces tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, adelantándome un poquito, porque esa es una de las consecuencias del pecado. El pecado nos va a alejar de Dios, el pecado nos va a separar de Dios, y peor aún si permitimos que este pecado siga allí en nuestras vidas y llegamos a morir con él, vamos a pasar una eternidad lejos del Creador. O sea, qué triste sería que pasáramos nuestra eternidad lejos de Dios simplemente porque no tuvimos en cuenta a este flagelo, si lo podemos llamar así, que se llama pecado. Nuestro Dios es un Dios santo, santo, 3 veces santo, y Él no permite por ninguna manera que podamos acceder a Él sucios, pecaminosos, sin el menor deseo de dejar el pecado, sin el menor deseo de agradarlo a Él. Por eso es que tenemos que entender cuán peligroso es permitir que el pecado more en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, para entrar al tema, vamos primero a explicar el origen del pecado. ¿Dónde se originó el pecado? Para eso les voy a pedir que hablamos nuestras Biblias en Génesis 2, versículos 7 al 9. Génesis 2, versículos 7 al 9. Y leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos en estos 3 primeros versículos que fue Dios el que nos creó, fue Dios el que creó al hombre. Ya. Pero vayamos a ese mismo capítulo del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Me detengo en este primer versículo. Dice la palabra de Dios que el Señor puso al hombre en el huerto del Edén, pero le dio una responsabilidad, que lo labrara y lo cuidara. Entonces les pregunto a ustedes, mis hermanos, ese huerto del Edén que Dios nos ha dado aquí en la tierra es nuestro hogar, es nuestra familia. Estamos cumpliendo los varones con esa responsabilidad
de cuidar ese huerto, ese Edén que Dios nos ha dado, esa esposa, esos hijos, llevarlo como Dios nos pide, nos llevemos bajo sus mandamientos. Estamos siendo cuidadosos con nuestra esposa, con ese hogar, con esa familia. Tenemos una responsabilidad grande ante el Señor, porque Él nos ha dado esa responsabilidad a los varones como cabeza de hogar, cuidar ese huerto, ese Edén, que es su casa, su hogar y su familia. Vayamos a Génesis 2:18 inicialmente. Entonces dice Génesis 2:18, que dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí viene la otra parte de la formación, cuando Dios crea a la mujer, que lo vamos a ver en Génesis 2, del 22 al 24. Y dice así, el 22, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Este último versículo, mis hermanos, nos deja una enseñanza muy grande, sobre todo para aquellos que ya están pensando en casarse, aún aquellos que viven con sus padres o sus suegros en el caso contrario. Aquí hay una enseñanza que Dios nos da, y si ustedes quieren crecer como familia, la misma Biblia nos manda que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La Biblia es una respuesta a tantas preguntas, y una es esa, nos da tantas enseñanzas como esta, de que cuando ya estamos pensando en organizarnos como pareja, a formar nuestra familia, es bueno que nos vayamos a vivir aparte. No quiere decir que nos olvidemos de nuestro papá, no quiere decir que nos olvidemos de nuestra mamá, pero la misma Biblia nos recomienda que empiecen una vida ustedes los dos solos, lógicamente, con Jesucristo en medio de ustedes, porque tenemos que seguir sujetos a Dios, tenemos que seguir sujetos a Cristo. Esa cobertura nunca jamás la podemos perder. Entonces vemos en estos primeros versículos que Dios primero creó al hombre, le dio una responsabilidad que es labrar y cuidar ese huerto, que es su familia, y después creó a la mujer, pero todavía no hemos llegado al origen del pecado. Entonces vayamos a Génesis 3, del 1 al 13. Dice la palabra de Dios, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Donde tenemos los dos últimos versículos. Aquí vemos cómo Satanás, tomando forma de serpiente, cómo actúa, en la redundancia, de una manera muy astuta, hablando mentiras y hablando verdades. Ya. Cuando él le dice en el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí le estaba mintiendo. Dios fue claro, le dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que lo haga, moriréis. Entonces, en ese orden de ideas, mis hermanos, ¿a qué voz vamos a escuchar? A la voz de Dios, que ya nos ha enseñado cómo debemos caminar, cómo debemos actuar, o la voz de todo aquel que nos dice cosas contrarias a la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser firmes. Si escudriñamos nuestra escritura, la conocemos, no podemos permitir que cualquier voz o cualquier viento de doctrina que contradiga la palabra de Dios, escucharla. Y esa es una enseñanza que tenemos que aprender, mis hermanos, a no escuchar lo que contradiga la palabra de Dios. Tenemos que estar afirmados en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el Señor nos guarda
y nos manda que no nos apartemos de este libro de la ley de día y de noche, porque tenemos que conocer la palabra para saber cuándo realmente nos están diciendo la verdad o cuándo realmente nos están engañando. Entonces aquí vemos que Satanás primero miente diciendo que no moriréis, pero en el 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí sí es verdad que les digo una verdad. Falta nuevamente la redundancia, porque si nosotros vemos en el versículo 22 de ese mismo capítulo, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, Satanás siempre ha sido muy astuto, siempre va a tratar con mentiras y verdades de engañarte, de persuadirte, de sacarte de ese camino que has tomado, que es el de seguir a Cristo, el de obedecer a Dios. Sigamos en el 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué? Porque sintieron vergüenza de su pecado, el cual es el pecado de desobediencia. No obedecieron la voz del Señor cuando les prohibió no comer de ese árbol, del árbol de la vida, sino que obedecieron la voz de Satanás. En ese momento es cuando se produce el pecado, es cuando se introduce el pecado a la tierra. Pero se esconden de Dios porque sienten vergüenza por lo que habían hecho y por lo que habían pasado. Dice el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Noten ustedes a quién llama primero, siendo que la que tocó primero fue Eva, la mujer, pero Dios llamó al hombre. ¿Por qué? Porque cuando lo leímos en el versículo más adelante, Dios instaló al varón en el huerto de Edén y le dio la responsabilidad de que lo labrara y lo cuidase. Adán en ese momento se olvidó de esa responsabilidad y permitió que su mujer desobedeciera al Señor. Y no solamente lo permitió, él también accedió comiendo de ese fruto que Dios le había prohibido. Entonces en el 10 dice, y él respondió a Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y esa es otra mala costumbre que tenemos, a disculparnos por todo, a no aceptar nuestra culpa, a señalar a otros desde nuestras propias culpas. Y es algo que también, como hijos de Dios, tenemos que corregir, tenemos que aceptar cuando fallamos, tenemos que asumir nuestras responsabilidades y no disculparnos con cualquier excusa o, mucho peor aún, disculpar a otros. El 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que le has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La misma actitud de Adán. No aceptó su responsabilidad y culpó a otro. Entonces vemos en este capítulo 3 del 1 al 13 que allí cuando se generó el pecado y fue un pecado totalmente de desobediencia. Pero vemos, vayamos a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Que la palabra de Dios nos aclara. El pecado, Romanos 5:12 nos aclara que el pecado se introdujo en el mundo por el hombre y siempre ha habido
esa polémica, pero si la que pecó primero fue la mujer. Ya le expliqué que Dios le dio la responsabilidad al hombre de cuidar ese huerto y labrarlo. Era responsabilidad totalmente del hombre, de Adán. Pero aquí en Romanos 5:12 nos aclara ese punto que siempre ha sido de bastante controversia. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí vemos que aquí se originó el pecado en el huerto del Edén. A partir de allí recibimos una maldición en que todos los hombres, a partir de Adán, recibimos la muerte. De hecho, todos vamos a morir a raíz de la transgresión que se presentó allí en el huerto de Edén. Recibimos esa maldición, pero ahí mismo en Romanos 5, del 17 al 19, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, por la transgresión de Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. O sea, el pecado entró al mundo por un hombre, que es Jesucristo, que es Adán, pero también por un hombre somos librados de esa maldición, de la maldición de la muerte eterna, que es a través de Jesucristo, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no basta solo el sacrificio de nuestro Señor si nosotros no tenemos la disposición en nuestro corazón de aceptarlo y reconocerlo como nuestro único Señor, como nuestro único Salvador. No basta solamente con aceptarlo y reconocerlo, sino tenemos que apartarnos de nuestra vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque el pecado nos condena, el pecado trae muerte a nuestras vidas. Entonces dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, lo que hablamos ahorita, el primer pecado es de desobediencia, los muchos fueron constituidos pecadores, el pecado pasó a todos nosotros. Pero la ley, los muchos fueron constituidos pecadores, así muchos serán constituidos justos. La gloria sea toda para el Señor. Fíjense que a pesar de que hubo una transgresión que se dio hace miles y miles de años, el Señor no fue injusto para con nosotros. El Señor ha creado un plan de salvación, como lo veremos más adelante. Un plan en el cual esa transgresión, porque ese pecado de nuestros primeros padres va a pasar de generación en generación. De hecho, nacemos con una naturaleza caída que también la vamos a ver más adelante en este estudio. Entonces, vemos, mis hermanos, que el pecado en sí debe traer unas consecuencias para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, es un Dios misericordioso, pero también dice la palabra que es fuego consumidor. Por su naturaleza, Él debe combatir el pecado. Él va a castigar el pecado en cada uno de nosotros si persistimos en Él, si no queremos dejar todas esas cosas que nosotros hacemos, que sabemos que a Dios no le agrada. Ahí es donde Dios va a castigar el pecado. Entonces vamos a ver qué consecuencias trae si permitimos que el pecado controle nuestra vida. Volvamos nuevamente a Génesis, la primera consecuencia, Génesis 3, del 16 al 24. Ahí aparecen las primeras consecuencias del pecado. Génesis 3, del 16 al 24. Y leo a favor de ustedes, mis hermanos. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. Las que son madres, que han tenido la bendición de dar a luz a sus hijos, saben cuánto doloroso es este proceso de traer a luz. Es un dolor que al principio se torna como que insoportable, pero que después, cuando ven ese regalo tan maravilloso que Dios les da, ese dolor se transforma en alegría. O sea, es tan hermoso nuestro Señor que a pesar de que nos está castigando de esa manera, aún así se ve la misericordia de Él, porque es una alegría que hace olvidar el dolor, ver ese fruto de su vientre que Dios nos ha regalado. El 17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer,
y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella por todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre para el caso lo vino. Entonces, vemos, mis hermanos, que por la primera desobediencia que se presentó en el jardín del Edén, Dios dio un castigo, y ese castigo ha traspasado a todos y cada uno de nosotros. Las mujeres parirán con dolor en sus preñeces, y los varones, con el sudor de su frente, obtendremos el pan de cada día, y eso se mantiene hasta la actualidad. ¿Qué otras consecuencias nos trae permitir que el pecado more en nuestras vidas? Vayamos a Ezequiel 18:20. Aquí en Ezequiel 18:20, aquí nuestro Padre Celestial nos da una consecuencia literal. Dice así: el alma que pecare, esa morirá. Esa es la consecuencia del pecado, mis hermanos. Aquí está hablando de una muerte espiritual, porque el pecado nos va a alejar de Dios, el pecado nos va a separar de Dios, y esa es la consecuencia de permitir que el pecado controle nuestra vida, nuestra muerte, nuestra separación de Dios. Pero dice, añade más el versículo, dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí Dios introduce un cambio, porque en el principio, cuando Dios le dio los libros a Moisés, se había establecido que el pecado del padre iba a trascender a la tercera y cuarta generación. Pero aquí ya el Señor introduce un cambio. Dice que el alma que el hijo no llevará el pecado del padre. O sea, el que peca va a recibir las consecuencias de su pecado. No la van a recibir sus hijos, no la van a recibir otras personas diferentes a él. De hecho dice, ni el padre llevará el pecado del hijo, cada quien asumirá su responsabilidad, cada quien asumirá sus consecuencias. Dice que la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él, y se refiere al mismo, que cada uno de nosotros recibiremos la paga de nuestro pecado, cada uno de nosotros recibiremos la paga de nuestro extravío. Y aquí mucha gente confunde un versículo de la Biblia que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mucha gente confunde este versículo. Ellos creen que porque papá o mamá creemos en el Señor Jesucristo, nuestros hijos van a alcanzar la salvación. No, porque la salvación es individual. En ese versículo se refiere a cobertura. Cuando uno de los dos, o mucho mejor aún, cuando los dos toman la decisión de recibir a Cristo, de apartarse del pecado, a partir de ese momento, si vive con una esposa que es inconversa, recibirá cobertura. Sus hijos recibirán cobertura. Estarán bajo la cobertura de Dios, estarán bajo la protección de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes sabemos que cuando recibimos a Cristo de corazón, que lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, que nos arrepentimos por nuestros pecados y nos alejamos de Él, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Es un regalo que Dios nos da. Y ya al estar el Espíritu Santo en los Dios, hay cobertura, hay protección. En el lugar donde estemos, en nuestra casa, hay cobertura. Los que moran con nosotros, hay cobertura. Pero hay un requisito fundamental, mis hermanos, y se debe mantener la santidad. No podemos permitir que en nuestra casa haya pecado, que nuestros hijos traigan pecado. No podemos permitirlo, porque perdemos automáticamente la cobertura, porque contra
damos al Espíritu Santo, así no seamos nosotros los que estemos cometiendo el pecado, pero estamos permitiéndolo. Entonces, en ese caso no podemos ser permisivos con el pecado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se va a donde hay pecado. Entonces, ahí es lo que se refiere ese versículo de que cree en mí, eso es Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Y ahí es donde le digo que la salvación es individual, porque cada uno de nosotros debe aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Vayamos a Romanos 6:23. Este versículo muy seguramente se lo saben todos mis hermanos. Es un versículo que nos han enseñado mucho y que nos debe hacer pensar qué trae realmente el pecado a nuestra vida. Romanos 6:23, leo en favor de ustedes, mis hermanos, porque la paga del pecado es muerte. O sea, no hay términos medios, mis hermanos, no hay términos medios. El que peca irremediablemente morirá. La paga por permanecer en pecado. No quiere decir que Dios sea injusto, porque Dios nos ha dado múltiples oportunidades. Todos lo hemos vivido. Yo por lo menos llegué a los pies de Cristo a la edad de 44 años. Mientras tanto viví toda una vida perdida en el pecado. Y fíjense la misericordia de Dios, que no me recogió en esos días. Si Dios me recoge en esos días, estuviese condenado hoy en el infierno. Pero mire que Dios es tan misericordioso, tan amoroso, que nos da no solamente una, muchas oportunidades de arrepentirnos, muchas oportunidades de alzar nuestra vista y buscar la salvación que viene solamente de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, no crean que Dios es un Dios injusto. Dios a todos nos ha dado muchas oportunidades de arrepentirnos. A todos nos ha hablado más de una vez por diferentes medios. ¿Por qué? Porque, como lo vemos más adelante, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Vayamos a Mateo 27:46. Mateo 27:46. Aquí en esta palabra, mis hermanos, hay una verdad que me impactó mucho la primera vez que la leí. Al principio no la entendí, pero es que de eso se trata la palabra de Dios. Se publica la Escritura una y otra vez, y Dios te va dando a entender